Señor, de rodillas en mi cuarto te pido que escuches mi clamor. Ayúdame en esta prueba, Jesús. Dame poder, dame poder. Alguien me pide poder. Yo necesito poder para reprender. para reprender. Alguien me pide unción. Yo necesito de tu unción para vencer al tentador. Alguien me pide autoridad. Entrégame la autoridad. Yo lo escucho cantar. Alguien me pide fuego. Manda fuego, Señor. Y fuego de mí está saliendo. Mi corazón está ardiendo. De repente algo sucedió. Hoy yo entro en tu habitación. Mis lágrimas yo comienzo a brotar. Tu cuarto comienza a temblar, porque soy el Hijo de Dios. Y en tus manos tienes mi petición. Y yo me acerco a tu Acércate, oído. Jesús. Yo te digo, vuelvo y te digo, aunque estás en la prueba, y aunque el diablo no quiera, yo te daré lo que más tú deseas. Aunque yo estoy en la prueba, aunque el enemigo no quiera, yo sé que tú me entregarás lo que más mi alma desea. Yo sé que al igual que yo, el enemigo te está zarandeando a tu familia, a tu finanza y tu salud para verte derribado. Pero en medio de tu tormenta, en medio de tu prueba, Dios te dice: pelea, pelea, pelea. No te detengas, sigue peleando, que la batalla tú vas ganando. Cuando lo haces con fe y de corazón, sigue firme. Sigue firme. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, Nada a mí me va a detener. yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé. yo pelearé. Pelea, pelea, pelea. Aunque tú sientes que ya no puedes más, que las fuerzas ya no te dan, pelea, pelea. Sigue firme, tú pelea, no desmayes, hoy pelea, 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 pelea. Solo pelea. Dios me lo bendiga a todos en Que esta yo estoy hermosa noche. contigo, hoy, mañana y siempre. No desmayes, pelea, pelea. Pelea. Gracias a por cada fe uno de ustedes por estar ganaste. en sintonía con nuestra programación Rema TV, un ministerio bíblico. Les saluda a su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy. Tenemos ¿verdad?, un estudio de la cual quiero compartir con ustedes sobre lo que es experimentar la falsa culpabilidad. Y voy a tocar a lo menos 5 razones por las cuales el cristiano promedio
estaría viviendo bajo lo que es esta falsa culpabilidad. ¿A qué me refiero? Pues obviamente cuando menciono falsa culpabilidad estoy dando la implicación de que hay una culpabilidad que es legítima, que es real. Y es aquella que obviamente viene cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo. Y esto no es nada más en las cosas de Dios. Por ejemplo, a ti te puede llegar una culpa legítima cuando tú te comes una luz roja o tú pasas de largo a un pare. La culpabilidad inmediatamente te va a dejar, tú la vas a sentir porque tú sabes que tú hiciste algo mal. Porque está establecido, está escrito que es una violación de tránsito tú comerte una luz roja o pasar de largo a un pare. ¿Por qué? Porque estos son ordenanzas de tráfico que están para que haya un orden. Y cuando nosotros violamos y le estoy dando esto como ejemplo, pues existe una culpabilidad. Hay una culpabilidad. Y en ocasiones, a veces, una de las mejores maneras en la cual sabemos que tenemos esta culpabilidad es cuando nosotros sabemos que cuando lo hacemos, la gente nos está mirando, mira, ese se comió la luz roja, y nosotros rápido nos hacemos los locos, como de vista larga, como que la cosa no es con nosotros. Eso es un ejemplo de una culpabilidad que es legítima, que está siendo promovido por algo que da razones por la cual en las cosas de Dios, pues lo que da validez a que tú te sientas culpable o que tengas este sentido de culpabilidad es cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos. Eso es, yo creo que no hace falta poner más ejemplos. Ahora bien, hay culpabilidades o este sentir de culpa que realmente es falso y tiene que ver con a lo menos 5 cosas que quiero compartir con ustedes, pero no sin antes, ¿verdad? Pues irnos a la palabra. Y la versión que voy a utilizar, porque me parece que habla bien claro, es la de Dios habla hoy. Y nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Yo quiero que ustedes escuchen cómo es que esta versión amplifica y no tan solamente amplifica, pero que nos da con más claridad lo que realmente el apóstol estaba queriendo decir. Y dice de la siguiente manera: donde hay amor, no hay miedo. La Reina Valera utiliza temor para la palabra miedo, lo cual es interesante porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay una diferencia de miedo y temor. Cuando en la Biblia habla de temor en las cosas de Dios, está hablando de respeto, de reverencia, de honra, etc. Pero cuando habla de miedo, está hablando de este sentir de miedo por lo que yo dije al principio. Es el miedo que sintió Adán y Eva cuando sabían ellos conscientemente que ellos habían hecho algo mal delante de Dios, pero el miedo los escondió. Eso es bien importante. No es lo mismo tener miedo a tener temor. Entonces, el apóstol aquí no está hablando del temor de reverencia, sino está hablando de miedo, del miedo que es producido por algo que, pues, que nosotros hemos hecho. Ahora bien, pero escuchen bien lo que él está diciendo aquí, porque él está implicando que hay un miedo, que hay un miedo que viene por un sentido de culpabilidad que no es legítimo. Él dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. ¿Ve lo que le estoy diciendo? El miedo supone el castigo. Es decir, si tú tienes miedo, pues tú estás implicando o suponiendo que hay un castigo, hay un juicio detrás de ese miedo.
Por eso, si alguien tiene miedo, mira lo que él dice, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Ahí no dice de que el que tiene miedo que se compre un perro. Ahí está hablando que el que tiene miedo no ha llegado a amar a total perfección. Porque el amor echa fuera el miedo. Ok, ¿qué se está refiriendo el apóstol? El apóstol aquí obviamente se está refiriendo al miedo que nosotros podríamos haber sentido de no haber sido de que Dios nos propicionó a nosotros, ¿verdad? El sacrificio por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, todos nosotros hubiésemos tenido que vivir con miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de juicio. ¿Miedo de qué? Miedo de condenación. Miedo de una sentencia perpetua. Ahora, no quiero que me malinterpreten porque yo entiendo que hay un montón que son expertos en eso. Yo no estoy diciendo que si le fallamos a Dios, que si desobedecemos a Dios, que no va a haber un sentido de miedo o de preocupación. Eso es sin descartar y más bien se podría entender. Pero es importante también notar que nosotros, mi amado, las escrituras a lo largo y a lo ancho, hemos visto el plan de Dios. El plan de Dios, aunque no se entendía al principio, se manifestó todo lo que él había propuesto y propicionado al todo cumplirse. Ya nosotros hoy tenemos las escrituras donde nos detalla todo lo que Dios ha venido planificando. Y hay cosas todavía por cumplirse. Pero no obstante, es importante que el pueblo de Dios entienda que ya nosotros hemos sido librados de ese miedo que llevaba a la condenación, que llevaba a ser juzgado y sentenciado. Y ahora lo que el Señor está queriendo que nosotros hagamos es que nos posicionemos en lo que Él considera el amor perfecto. El amor que ha sido, como dice Romanos 5:5, derramado en nuestros corazones por medio de la obra redentora del Espíritu Santo. Es decir, si tú eres de las personas que vives con miedo, la Escritura está implicando que hay dos cosas que pueden estar ocurriendo. Número uno, que tú supones que hay un juicio, un castigo que te está persiguiendo. Segundo, tú no has amado de verdad. Porque al tú amar de verdad, como demanda la palabra de Dios, y conste, amar de verdad implica que tú entiendes que Dios te amó primero. Nosotros no éramos capaces de decir, espérate Dios, yo te amé primero antes de que tú me amaras. No era posible. Ningún ser humano puede decir eso. Sino que Dios nos amó primero y por ende, por eso nosotros amamos. Cuando usted entiende ese concepto, usted va a comprender por qué hay ciertas instancias en tu vida que el enemigo pueda inculcarte una falsa culpabilidad. Y hoy en esta noche, la intención mía es por lo menos hablar y manifestar 5 de ellas que pueden ser muy común en la vida de nosotros como creyentes y cómo tú poder entonces librarte de eso para que tú realmente puedas experimentar una vida en plenitud y con mucho gozo y libertad, no porque lo digo yo, sino porque es lo que Dios ha propuesto, es lo que Dios ha planificado, es lo que Dios ha intencionado para ti y para conmigo. Así que empecemos. Número 1, una de las razones por la cual la gran mayoría de cristianos hoy en día viven bajo una culpabilidad falsa, se trata porque nosotros tenemos un punto equívoco en cuanto a quién es Dios. Y aquí pues le di un ejemplo en Job capítulo 42,
versos del 7 al 8, donde mira cómo dice, cuando el Señor, y él le está hablando a los amigos de Job. Él dice, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temián, dijo, estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. O sea, nota lo que Dios le está diciendo aquí a Elifaz. O sea, Dios le dice, yo estoy enojado porque ustedes me han pintado a mí equivocadamente. ¿Y sabes cuál es el problema con nosotros tener un concepto erróneo de Dios? Es que en base de ese concepto erróneo es cuando nosotros vamos a vivir con miedo y no con temor. Vamos a vivir todo el tiempo con el miedo de que hay un Dios que es severo, que hay un Dios que no come cuento, que hay un Dios que raja cabeza, que hay un Dios que en cualquier momento te puede borrar de la faz de la tierra y de la existencia, que de por hecho lo puede hacer. Pero que ese no es el tipo de Dios de la cual Él se ha venido pintando o presentando a la humanidad. Y Jehová le dice a Elifaz, dice, estoy enojado con ustedes porque a diferencia de Job, ustedes me pintaron a mí de una manera errónea. Ustedes me pintaron a mí como que yo le traje, que yo causé toda esta calamidad en la vida de Job, que yo traje todo este pavor repentino. O sea, ustedes me pintaron a mí como que por él fallarme a mí es que yo he traído todo este mal a su vida, provocando así una culpabilidad falsa. Porque nuevamente, yo no estoy diciendo que, aparte de reverenciar a Dios, yo no estoy diciendo que, pues obviamente como humanos no le tengamos miedo a un Dios tan grande y tan poderoso que puede sí, borrarte de toda existencia. Lo que estoy queriendo decir es que Dios siempre se ha presentado como un Dios, como Dios Padre. Se ha presentado siempre como Dios que provee, como Dios que sana, como Dios que pelea la batalla por sus hijos, por su pueblo. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a pintar ¿verdad? Una personalidad de Dios que es errónea, es cuando nosotros podríamos comenzar a vivir bajo un sentido de culpabilidad falso. ¿Cuántas personas usted no ve que constantemente habla de Dios como un Dios que es bueno y todo, pero que en cualquier momento puede perder las estribas y de momento rajar cabeza? ¿Sabe? Como que puede perder el temperamento y de momento querer, ¿verdad?, hacer escante. Esa mala percepción, esa mala personificación que a veces le damos a Dios, es lo que ha provocado que mucha gente ni quieran acercarse a Dios. Porque recuerden, mi amado, el ser humano es abatido por las actitudes de los seres humanos aquí en la tierra. Por el desprecio, por el odio, por el maltrato, por el rechazo, el abandono, la negligencia. ¿Sabe? Todas estas cosas que nosotros sin piedad a veces mostramos y manifestamos, que por encima de eso entonces tenemos que pintar a Dios, que es de la misma manera que el ser humano. Pues válgame, ni yo quisiera acercarme a un Dios así, porque basta ya con la malicia del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala percepción y pintamos a Dios de una manera equívoca, sin darnos de cuenta, nosotros estamos pecando contra Dios. Porque ese no es el tipo de personas que Dios quiere que nosotros presentemos al mundo. Él quiere que nosotros presentemos, sí, a un Dios que castiga, sí, a un Dios que tomará venganza, sí, a un Dios que eventualmente
juzgará a los impíos, pero más que nada quiere que nosotros lo presentemos aún como un Dios amoroso, como un Dios bondadoso, como un Dios misericordioso, como un Dios que es paciente suficiente para esperar que el ser humano se decida a quién va a servir. Entonces, el sentido de culpabilidad falso viene porque tú tienes una mala percepción de quién es Dios. Si tú consideras a un Dios como un ogro, como una persona que tiene una hacha en la mano, como tipo Jason o Freddy Krueger, que lo que viene es buscándote para atormentarte en tus sueños y traer pesadillas a tu vida, pues entonces tú vas a tener siempre este sentido de culpabilidad falso. Que en cualquier momento Dios te va a matar, que en cualquier momento algo malo te va a ocurrir y no se vive feliz. Entonces lo importante es que tú entiendas que para tú poder eliminar ese sentido de culpabilidad, lo primero que tú tienes que hacer es ir a la Biblia, no escuchar a la gente, especialmente a los grupos estos de rajatabla, Jackie Chan y Bruce Lee. Esta gente que todo el tiempo, o sea, ellos pintan a Dios de una manera que es casi imposible uno adorar. Sin embargo, es contradictorio porque ellos mismos no se dan de cuenta que ese mismo Dios que ellos están pintando es mejor que ellos mismos no le fallen. Que es lo mismo que hicieron los amigos de Job. Estaban suponiendo, bueno, yo creo que por el pecado oculto que tú tienes es que por eso que esto te está pasando. O sea, las suposiciones de que todo lo que te está pasando mal es porque Dios lo está permitiendo. Eso no es pintar a Dios correctamente. Porque no todo el tiempo todo lo malo que te ocurra es porque Dios está poniendo su mano. Como que tampoco todo lo bueno que te viene a tu vida es porque Dios te está bendiciendo. No te creas ese cuentito. O sea, Dios puede bendecir al impío. Es más, la gran mayoría de los salmos es un quejido, un sollozo de parte de los salmistas, mayormente de David, porque David dice que no entiende cómo es que el impío persevera, mientras que el justo está sufriendo. Así que es importante que usted tenga un retrato correcto de quién es Dios, para que tú puedas eliminar, ¿verdad? Ese sentido de culpabilidad falso. Segundo, la razón por la cual nosotros a veces vivimos bajo un sentido falso de culpabilidad es porque no tenemos la verdad de la gracia. No tenemos la verdad de la gracia. En Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4, dicen: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará a Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. O sea, el sentido de no tener el concepto correcto de lo que es la gracia de Dios ha provocado que mucha gente esté viviendo bajo una falsa culpabilidad por eso. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas es que, mire, de nada se aprovecha ya la circuncisión. Porque si tú te circuncidas, y él está hablando aquí de la circuncisión como un rito. Él no está aquí abrogando la práctica en sí como mandato de que todo varón que, ¿verdad? Parta matriz, que tenga que circuncidarse. Lo que él está diciendo es que como todo y lo que Israel hacía, que todo lo convertían en algo religioso, que todo lo convertían en algo rutinario, él está diciendo, si ustedes se circuncidan porque ustedes piensan que esto todavía hay que hacerlo como para agradar a Dios,
y con el fin de poder cumplir la ley. Entienda que ya ustedes no están bajo la gracia, ustedes cayeron de esa gracia. Porque en Cristo ya no es costumbre, ya no es tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay personas que quieren seguir viviendo bajo tradiciones, bajo rudimentos, bajo práctica, el día que no lo hagan, se sienten culpables. Mira, cuántas personas yo no he hablado cristianos, y esto, mira, ojo, porque yo voy a traer un estudio de esto también, me parece que es tiempo de hacerlo. Esto es para los cristianos, y mira que hay muchos ya últimamente, me atrevo a decir que ya estamos en los millares. Me parece que estamos girándonos o saliéndonos de lo que es el cristianismo, ¿verdad?, tradicional. Nos estamos virando a lo que es la práctica judaizante. ¿A qué me refiero? Estos cristianos que quieren mezclar todo las prácticas judías, cuando que ni lo son, primero que nada. Les voy a dar un ejemplo. Todos cristianos que hoy en día todos quieren hablar que si Shalom, que si Mesías, que si el Shaddai, que si yo no sé. Mire, mi hermano, eso está rayando la raya. O sea, y hay gente, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas yo no he entrado en debate? Que porque yo no quiero decir Mesías, que porque yo no quiero Mesías acá, o porque yo no quiero utilizar los términos hebreos y qué sé yo, pues que yo no estoy, mira esto, que quieren tratar de sembrarme esa culpabilidad falsa de que yo no estoy adorando al verdadero Dios. Entonces te sacan estas historias que si el nombre verdadero de Jesús, que eso no es la verdadera transliteración y que hay que mencionar el verdadero nombre del origen de Jesucristo para tú poder sentir el verdadero poder, para tú poder sentir de que tú estás conectado con Él, porque de lo contrario, tú no tienes nada. Ese tipo de creencia está llevando a millares de cristianos a tener que vivir bajo un sentido de culpabilidad, de que si no practican el sábado, no están satisfaciendo a Dios. De que si no se ponen ahora el talit, la cosa esa de oración para orar, no son gente de Dios. Que si no saludan con shalom, pues tú no estás conectado con el Eterno. Sí, porque ahora no es Jehová, ahora es el Eterno. Ay, si oráramos al Eterno, yo sé que Jehová es eterno, pero ¿cuál es el problema? Ahora no podemos mencionar Jehová, porque esos no son los términos correctos. O sea, este sentido de falsa culpabilidad se está penetrando en la iglesia. Entonces todo es en base de prácticas, de tradiciones viejas que ya no tienen nada que ver con lo nuevo de ahora. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, si ustedes quieren entrar en esa práctica de circuncidarse, entiendan que el que lo haga tiene que entonces someterse a la ley. Al tú someterte a la ley, ya tú no estás bajo la gracia, porque el ministerio de la ley es muerte. Pero el ministerio del Espíritu es vida, y quien trae ese ministerio es Jesucristo. Entonces, el que se circuncida por tradición y por ritual, tiene que someterse a la ley. Al hacer eso, se cayó de la gracia. La gente que no tienen el concepto correcto de la gracia siempre van a vivir con el miedo, con este sentido falso de culpabilidad. No estoy satisfaciendo a Dios. Hay gente que practican el sábado siendo gentiles, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, qué sé yo, practicando el sábado. Es decir, absteniéndose de trabajar, absteniéndose de hacer cosas un sábado simplemente porque pues hay que guardar el sábado. Pero la Biblia claramente establece que ya en las cosas en cuanto a Jesucristo, ya esas cosas no son necesarias. No está descartando eso. No está descartando la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, pero vino a darle un significado, vino a amplificarlo
¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos que no importa cómo nosotros la disfracemos, nosotros no vamos a poder cumplir la ley, porque el que falla en una es culpable de todas. Entonces, lo que nos hace libre de la condenación de esa ley es vivir bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios te da que tú no mereces. Dios mío, Santo Jesús. Cuando tú aprendas a saber lo que es el concepto de la gracia, no es que seas un gracioso, es que lo que es el concepto de la gracia, aquello que Dios te da sin tú merecerlo, como la salvación. La salvación es por gracia, no es porque tú eres lindo, no es porque tú te creas que tú eres la más buena del bloque, no es porque tú te creas Lourdes Chacón, no es porque tú tengas el pelo más lindo, no es porque tú tengas el mejor peinado, la mejor. No, es por gracia. Tú no tuviste que hacer nada. No lo merecías. Pero Dios dice, yo voy a salvar, voy a dar la salvación por gracia. Nadie tiene que hacer nada para merecerlo. Cuando usted y yo entendamos que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el cielo, que no hay nada que tú puedas hacer para ponerle una sonrisa a Dios, entonces tú no tendrás que vivir bajo esta falsa culpabilidad de que si tú no haces algo, por ejemplo, hay gente que viven bajo la culpabilidad porque no ayunaron y piensan que si Cristo viene se quedaron porque no ayunaron. Creen que si no fueron a la iglesia un día, que si Cristo viene ese día, se van al infierno. No, señores, porque eso no se trata de esto. Dios no está mirando en el cielo, tomando apunte a ver si tú tienes asistencia perfecta por ir a la iglesia. Él no está mirando a ver si tú fallaste en un día, en un ayuno, habiéndole dado 30 días, que si fallaste en un día de ayuno, ya, tú no estás de buena conmigo. Ese no es Dios, ese eres tú. O sea, tú como humano, tú calculas, tú cuantificas. A ti te gusta mirar. O sea, tú buscas clasificar a los hombres, si son espirituales o no, en base de lo que hacen. Pues Dios no es así. Dios no es así. Por eso es importante que usted se quite de encima todo ese peso de culpabilidad, simplemente porque usted piensa que usted no está haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Pablo le dijo a los Gálatas, si ustedes siguen así, ustedes no se han dado de cuenta, ya ustedes cayeron de la gracia. Porque en Cristo ya no es cuestión de esfuerzo. En Cristo ya no es hacer. En la antigüedad era así. En la antigüedad tú tenías que traer un carnero, un sacrificio, lo que fuera, una tórtola, una oveja, lo que fuera, sin mancha, sin arruga. Tú tenías que traerlos todos los años para que tus pecados fueran perdonados. Ese no es el caso ahora. Es importante que entendamos eso para que nosotros podamos entonces quedar libres. Número 3. La tercera razón por la cual a veces el ser humano, el cristiano, vive con una culpabilidad falsa es porque no sabemos cómo tratar con el pecado en nuestras vidas. Fallamos a Dios, le pecamos contra Dios, entonces no sabemos qué hacer. Es como si nos quedáramos estancados. En el Salmo 32, vemos que este era precisamente, ¿verdad? Una de las situaciones o quejas del salmista, donde él comienza diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemí todo el día. O sea, aquí lo que el salmista está diciendo, que mientras él callaba ¿qué? Su ofensa a Dios. ¿Callaba qué? Su transgresión. Mientras callaba ¿qué? Su pecado, su falta a Dios. Él dijo, mientras me lo guardaba, mientras yo callaba, es decir, mientras yo no confesara lo que yo he hecho, pues mis huesos se envejecían, me deterioraba, me secaba en vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso ocurre, hay un sentido de culpabilidad. Porque el diablo se va a encargar, mis amados, tenlo por seguro, que el enemigo se va a encargar de que usted viva atormentado por eso. De que usted no se pueda zafar de ese pensamiento por lo que usted sabe que usted hizo.
Entonces el salmista aquí me gusta porque él dice, mientras callé que mi transgresión, mientras callé mi pecado, mientras callé, mientras me lo oculté, mientras me lo reservaba, mis huesos se envejecían. Porque de día y de noche él hablaba de, se agobiaba. Es que se agravaba la mano de Dios. Nota el sentido de culpabilidad que él tiene aquí. Que él sabe que por callar, por no confesar, pues él piensa que le venía el mal. Pero mira dónde está la solución. En Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. O sea, el secreto, mi amado, para eliminar de nuestra vida este falso sentido de culpabilidad, tiene que ver mayormente con nosotros resolver el asunto del pecado en el momento. O sea, no es esconderlo, no es buscar una manera de taparlo como lo hizo, por ejemplo, Moisés. Cuando se levantó contra un egipcio, él pensó que nadie se dio de cuenta. Quiso tratar de enterrar su fechoría, su pecado, su transgresión, su violación a la ley. Pero se dieron de cuenta. ¿Por qué? Porque ante Dios nada queda oculto. En el caso de David también, que quiso buscar la manera de ocultar su pecado a Dios, pero no pudo. Porque cuando Dios ama, mira, Dios, tú sabes cuando Dios te ama, cuando Él no permite que algo que te pueda destruir, como por obra del diablo, te lleve a esa vereda, sino que Él entonces busca. Por eso es que en la Biblia dice que hay pecados que a los hombres se le hacen patentes antes de que vengan a juicio. Eso está en la Biblia. Es decir, que hay pecados que se hacen evidentes, se manifiestan para que luego no lleguen a juicio, porque Dios nos ama demasiado para vernos destruidos. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros vivimos bajo un estado de culpabilidad falso, pero esa culpabilidad es en base de algo que el mismo diablo siembra. ¿Para qué vas a confesar si ya Dios no te va a perdonar? Porque está en nosotros que creemos eso. Y a veces nos callamos. Está también la creencia que a lo mejor Dios no vio nada. Porque a veces el enemigo nos ciega a tal magnitud que pensamos que solamente el asunto lo sabes tú. No, Dios está pendiente. El ojo de Dios ataleja por toda la tierra. No hay nada que se le esconda a Dios. Entonces, muchos de nosotros vivimos bajo ese sentido de culpabilidad falso que es también provocado por Dios, por Satanás, porque él entiende que si él puede provocar que de nuestros labios no salga el arte de confesar, porque confesar es un arte, Señor. Hay mucha gente que no tiene esa habilidad y por eso es que todo el tiempo se miente, todo el tiempo se busca hacer malabares. ¿Por qué? Porque confesar, admitir es un arte. Y eso es algo que Dios ha venido tratando con el ser humano. Porque recuerden qué fue lo que pasó en el jardín. Todo esto, mi amado, tiene secuelas de lo que ocurrió al principio. Cuando Jehová desciende para verse con Adán y Eva, que les pregunta qué es lo que está pasando, él estaba buscando que hubiese una confesión genuina de ellos. Pero lo que hubo era buscando esconderse, que es lo que es natural del ser humano, esconderse cuando hace algo mal, tratar de buscar una manera de tapar para que no se pueda delatar el escándalo. Es normal de nosotros, eso no es
Eso no es algo fuera del otro mundo. Es una reacción normal de nosotros. Querer mentir, querer esconder, querer negar. ¿Ah? Porque hay muchas personas que entramos en un estado de negación. Pero lo que Dios ha querido tratar de enseñarnos es que donde se comienza el estado de la restauración verdadera es cuando admitimos, cuando no callamos, cuando confesamos, cuando podemos venir delante de Él sin ese miedo de que algo nos va a pasar, porque el enemigo busca sembrar en nosotros un miedo. No vaya, porque ahora sí que te la vas a buscar. No, Dios sabe lo que nosotros hacemos, pasado, presente y futuro. Entonces no hay por qué perder tanto tiempo y energía buscando manera de cómo tratar de censurar o esconder las cosas, sino más bien entender lo que entendió David, que mientras tú calles, tu vida se seca, tu espíritu se apaga, tu alma se aleja más de Dios. Pero cuando tú confiesas, cuando tú lo hablas, entonces la culpabilidad, esa falsa culpabilidad que tú estabas sintiendo, se despega, se desaparece, se desprende de tu vida. Y comienzas a vivir ahora una vida en gran libertad y con mucho amor y en agradecimiento a Dios. Eso es importante que usted entienda que para tú poder zafarte de ese sentido de culpabilidad falso, aprende a lidiar y a trabajar con el pecado en el momento. Recuerda que aunque lo ideal es que no pequemos, pero la Biblia dice, Juan dice, pero si alguno de vosotros pequéis, entonces abogado tenemos para con el Padre. Quien nos defiende es Cristo delante de Dios Padre. No estamos solos, es lo que está queriendo decir el apóstol. Si tú fallas, si tú caes, pues mira, tú tienes alguien que te defienda, alguien que abogue por ti, alguien que se pone delante del Padre. Y cuando el Padre posiblemente te vea con la intención de derramar juicio, lo que está viendo es a uno que satisface y cumple con todos los requisitos para apagar o apaciguar esa ira de parte del Padre. Aleluya. Número 4. La cuarta razón por la cual muchos de nosotros vivimos a veces con un sentido falso de culpabilidad es porque no sabemos dejar ir el pasado. Le cae como anillo al dedo a un montón, a la gran mayoría, a un 98% de los cristianos. Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Pero vea acá, ¿quién dijo eso? ¿Jesús Osorio o Dios? Fue Dios. Dios está diciendo aquí, por medio de la boca del profeta, que Él, Jehová Dios, es el que borra tus rebeliones. Mire esto, no tan solamente las borra, sino que dice que no se acordará de tus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que las razones por las cuales nosotros a veces vivimos todavía con este sentido falso de culpabilidad es porque nosotros creemos que Dios ni ha borrado nuestras rebeliones y que de cada rato se acuerda. Mire, señores, vuelvo y repito, eso es usted y yo. Usted es fácil señalándome a mí pecados y rebeliones del pasado. Usted es fácil, usted se acuerda de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo he dicho, de todo lo que yo... Usted es así, pero Dios no. Entonces, hay personas que pretenden que como ellos destilan de su boca basura, en cuanto a lo que saben de mí, me estoy poniendo como ejemplo, que ellos piensan que ellos van a sembrar en mí esa culpabilidad para que yo viva con ese sentido de culpabilidad. Ay, Señor, Dios mío, tú me habrás perdonado de verdad. Señor, de verdad, o sea, tú me amas de verdad. O sea, yo no tengo esa preocupación. Delante de Dios yo no tengo esa preocupación. Yo entiendo que, y nuevamente quiero aclarar, bajo ningún concepto yo estoy enseñando aquí
que si tú le fallas a Dios, que no hay unas consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias, sea acciones buenas o malas. Pero mayormente cuando nosotros pecamos contra Dios, oiga, espera que hayan consecuencias en base de lo que tú hiciste. Yo no estoy diciendo que uno no va a experimentar consecuencias. Lo que yo estoy queriendo decir es que llega un momento en que cuando Dios perdona, cuando Dios borra, tú no tienes derecho de tú seguir acordándote de ese pasado. Porque en el momento que tú lo hagas, tú estás pecando contra Dios. Porque tú estás diciéndole a Dios, yo no creo que tú borraste mis rebeliones. Yo no creo que tú no te acordarás de mi pecado. Porque lo que pasa es que en la mente nuestra mente finita, nosotros no podemos reconciliar la idea de que, espérate, ¿cómo es que Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce, cómo es que entonces aquí la Biblia dice que Él no se va a acordar de mis pecados? No entiendo eso. Bueno, bien podría yo decir que eso es uno de los tantos misterios de parte de Dios. Es uno de tantos misterios. ¿Por qué es un misterio? Porque sí, es contradictorio y no es tan congruente con la personalidad o el carácter o la descripción que vemos de Dios, que es un Dios perfecto, que es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, es un Dios que es todo poder, es un Dios que puede estar en todas partes al mismo tiempo porque es omnipresente. Entonces, ¿cómo es que Dios, no se acordaría de todo lo que yo hice? Bueno, porque eso es una garantía, y nuevamente no estoy hablando como que he descubierto ¿verdad? el por qué Él no se acordaría, sabiendo nosotros que sí. O sea, esto no está implicando que a Él le da amnesia. Lo que Él está queriendo decir es que esto es una acción selectiva de parte de Dios, mostrando gracia, misericordia y amor por las personas cuando Él verdaderamente ha determinado que ha perdonado. ¿Ve? Usted y yo podemos perdonar pero no olvidar, pero Dios no. Dios perdona y olvida. Esa es la diferencia de Dios y usted y yo como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que sabiendo eso, me trae a mí tranquilidad, me trae paz. Porque yo sé que el hombre se podrá recordar lo que yo hice malo, pero Dios no. Aleluya. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿a quién tú crees que yo voy a confiar más? ¿En ti, que todo el tiempo te pasa señalando, criticando y juzgando? ¿O en Dios, que no hace nada de esas cosas? Pues entonces yo voy a confiar en Dios, que me ha dicho a mí, yo borro todas tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Eso entonces me permite a mí vivir sin la falsa culpabilidad que un montón hoy en día quieren tratar de inculcar o de vender o de sembrar. No nos dejemos intimidar por gente, mi amado, que todo el tiempo se hacen pasar como que ellos conocen a Dios. Son los primeros en no conocer ni a su madre, que la tienen al lado. Mucho menos a Dios. No se dejen llevar, no se dejen enredar. Porque lo que están haciendo es sembrando en ti una falsa culpabilidad para que tú vivas con miedo y no con temor. Y por último, la gran mayoría de nosotros vivimos con una falsa sentido de culpabilidad porque nosotros pensamos que hemos perdido una oportunidad con Dios cuando le fallamos. Es decir, hay personas que viven con una culpabilidad porque en el momento que le fallan a Dios, en el momento que caen, piensan que ya no hay oportunidad. Piensan que ya perdieron, o sea, piensan que ya, si tenían un ministerio, piensan que ya lo perdieron para siempre, que Dios no es capaz de volverlos a restaurar. ¿Verdad? Si perdieron algo en la vida, pues piensan que
por el pecado lo perdieron todo y piensan que Dios no les va a restaurar. O sea, es un sentido de culpabilidad falso, porque cuando el hombre cae, ciertamente hay unas consecuencias, pero eso no significa que Dios no te pueda volver a restaurar. Eso no significa que Dios no te pueda volver a tu lugar. Y yo puse aquí, por ejemplo, un ejemplo, Mateo 26, del 73 a 75. Dice, verdaderamente tú eres de ellos, porque, y esta es la escena donde Pedro, ¿verdad? Donde Pedro acaba de huir porque vio a su maestro arrestado, y él está en la corte donde hay una gente reunido. Y la gente se está dando de cuenta de quién es él. Y le dicen, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, aquí yo puedo ver a un Pedro que cuando se dio de cuenta que le falló a Jesucristo, la razón por la cual salió llorando amargamente es porque en ese momento no tan solamente se dio de cuenta que la palabra se cumplió, sino que se dio de cuenta de la persona que él verdaderamente era. Se dio de cuenta que le falló a la persona que él mismo dijo que nunca le fallaría. Él pensó que él nunca le fallaría a Dios. Él pensó que no. Recuerden que en una ocasión él le dijo, maestro, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera yo iré contigo, así si es hasta la muerte. Mira esto. Pero cuando se dio de cuenta que se encontró entre la espada y la pared, cuando tuvo la oportunidad también de ubicarse junto con el maestro y decir, sí, yo soy su discípulo, ¿y qué? Cuando tuvo esa oportunidad, se acoquinó, se intimidó, se asustó. Y para él esto fue una caída. Fue una caída de su postura. Fue una caída de ser un hombre íntegro. Fue una caída de ser un hombre de una sola pieza. Fue una caída de ser fiel. Porque muchos de nosotros podemos llegar también a padecer de lo mismo. Y podemos en un momento de presión, en un momento de duda, en un momento de miedo, de gran amenaza a nuestra vida, como lo toqué en un video no hace mucho, podemos nosotros también caer y fallarle a Dios. Y Pedro se fue llorando amargamente, porque en la mente de él digo, ya, le fallé a Dios, de esta no me levanto. Él no me va a perdonar, no va a quererme al lado de él. ¿Quién va a querer una persona como yo, que no supe defenderlo? El Señor no va a querer una persona como yo, que en un momento dado, en un momento donde pude haber sido luz, terminé siendo tiniebla. Y ese sentido, ese pensamiento, obviamente nos envuelve en una nube negra de culpabilidad falsa, porque no es así. Es lo que el enemigo quiere que tú pienses, que cuando fallaste, que ya no tienes oportunidad. No busques más de Dios, no vayas más a la iglesia, no ore, porque Él no te va a escuchar. Mentira del diablo, yo siento a Dios. Él sí escucha, pero Él está buscando un corazón contrito y humillado, que ahí Dios no va a despreciar nunca eso. Pero cuando nosotros pensamos y nos dejamos llevar de que Él ya no nos va a amar, de que no nos va a recibir, podemos estar perdiendo tiempo valioso. Y sobre todo, de poder sentir y ver la manifestación de la gracia y del amor de Dios en su esplendor para nuestras vidas. Esto también lo vemos también, por ejemplo, en la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa del padre, me imagino que en lo que él iba caminando, digo, y aquel lío yo me metí, que yo me atreví a hacerle esto a mi padre, que yo me atreví a desafiarlo. Pero ¿qué pasa? Que en vez de recapacitar
y volver atrás antes de que terminara en la condición que terminó. Siguió caminando porque a veces eso es lo que el diablo hace. Dice, no, ya es tarde, no vaya, ¿para qué? Ya metiste el pie en el bote, pues entonces dale por ir para abajo. Y a veces eso es lo que hacemos, que le damos por ir para abajo. Y cuando hacemos eso y tomamos esa vereda y ese camino de perdición, que lo perdemos todo y nos vemos como el hijo pródigo, que estamos cenando con cerdos en vez de estar cenando en la mesa del rey. A veces es tarde, pero no tarde para recapacitar. Es tarde en el sentido de todo lo que se está experimentando, porque está encima las consecuencias de la desobediencia. Pero no es tarde para recapacitar como lo hizo el hijo pródigo. Espérate. ¿Qué yo hago aquí? Cenando con cerdos. Cuando que yo puedo estar en el palacio con mi padre, en las mesas, cenando junto con los mayordomos. ¿Qué yo hago aquí? Esto es de locura. La recapacitación permitió que él pudiera entender: yo voy a la casa de mi padre porque aunque me regañe, aunque me rechace, yo sé que allí voy a estar bien. ¿Ve? Aunque él pensó eso, él iba maquinando, Señor. Él iba ensayando por el camino, diciendo: le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Pero tú sabes qué es lo más bonito de esa historia, que cuando el hijo pródigo llegó, el padre no lo dejó hablar. El padre no lo dejó hablar. Y bien, el padre podría decir: explícate ahora mismo, ¿por qué tú has hecho esta cosa contra mí? Pero no lo dejó, lo agarró, lo besó, lo aceptó, lo recibió. Le hizo una fiesta, lo vistió de galas. ¿Qué nos enseña eso? Que bajo ningún concepto Dios está mirando al que cae diciendo: ya caíste, ya no hay más remedio, ya pierdes todo. No, el hijo queriendo ser como uno de los mozos. El hijo iba a estar muy bien ser como un siervo. El padre dijo: no, porque tu rebelión, tu desobediencia no cambió la relación. Yo siento a Dios. Aleluya. Sí, hay gente que piensan que cuando le fallan a papi Dios, de momento dejan de ser hijos. Mire, hermano, ¿tú sabes cuántos hijos rebeldes y desobedientes hay? Pero siguen siendo hijos. Si mis hijos me faltaran el respeto, si mis hijos me dejaran de amar, no dejan de ser hijos. Siguen siendo y serán hijos. No cambia. Yo seguiré siendo su padre. Eso no cambia. No cambia la relación. Entonces, cuando el hijo pródigo llega a la casa pensando que el padre lo iba a hacer inferior, le dice: no, pero ¿quién te digo? Yo te vengo a restaurar. Y restaurar implica que te vengo a dar el lugar que tú mereces. Yo siento la gloria. Viviendo bajo el falso concepto de culpabilidad, es porque tú crees que si le fallaste a Dios, ya no hay más remedio, ya no te va a perdonar, no te va a recibir, ya no te va a amar, ya no te va a querer, ya te quita todo lo que te dio, ya la gracia ya no la tiene, tú no tienes nada. Esa es la creencia de hoy en día. Eso sí, salvo de que tú no vayas a la iglesia de fulano de tal y tú pases al frente delante de todo el mundo para que todo el mundo vea de que tú estás arrepentido y de que tú has llegado a su iglesia como el perro con el rabo entre las piernas y te ponen el micrófono en la boca porque quieren escuchar de que tú estás arrepentido y de que tú aceptas de nuevo. Mira qué disparate. Porque el descarriado no tiene que hacerle plan de salvación. Yo no sé de dónde sacaron tanto disparate. Los chorres disparateros estos que hoy hay en día en la iglesia. El inconverso se le hace el plan de salvación. A un descarriado no. A un descarriado se le da la bienvenida. A un descarriado se le dice: qué bueno que llegaste y regresaste a casa. A un descarriado tú no le vienes a hacer el plan de salvación. Porque tú lo que estás implicando entonces que eso es temporero. Tú lo que estás implicando es: mira, como tú caíste,
Pues entonces, ese plan de salvación que nosotros te hicimos primero, ¿te acuerdas? El plan de salvación que lo hicimos en el Bayman. Ok, ese plan de salvación pues parece que no sirvió, no fue tan fuerte, porque obviamente caíste de boca, caíste como un 747. Entonces, hay que hacerte otro plan de salvación. ¿Cuántos planes de salvaciones hay entonces? Que alguien me explique. No. O sea, cuando tú caes y tú recapacitas, Dios está buscando restaurarte total y completo. Y si tenías ministerio, Dios te va a restaurar ese ministerio. Le gusta a quien no le guste. Le gusta a quien no le guste. Saquen todos los textos bíblicos que quieran. Dios restaura al ministerio al que Él quiera y como Él quiera, porque Él es Dios. Y tú no me puedes venir a mí a decir que Dios es Dios cuando a ti te da la gana, cuando es conveniente. O sea, Dios es Dios. Pues entonces Dios es Dios todo el tiempo. Y Él hace como Él quiera todo el tiempo. No es cuando a ti te convenga. El miedo, señores, es una emoción legítima en ocasiones. Es una que nos deja saber a nosotros que, número uno, no somos invencibles. El miedo para la persona sabia le deja saber que tiene que estar pensando bien, con cordura. Hay cosas, hay miedos que sí son beneficiosos. No es que sean buenos, es que son beneficiosos. Porque hay ciertos miedos que van a impedir que tú hagas ciertas cosas. Pero hay momentos que esos miedos traen un falso sentido de culpabilidad a tu vida, que lo que hace es que impide que tú puedas vivir con gozo y con felicidad y con libertad para con Dios. Cuando eso ocurre, tú no estás viviendo el verdadero evangelio. Tú no estás viviendo para el Señor. Tú estás viviendo una religión. Tú estás viviendo prácticas. Tú estás buscando complacer a Dios con lo que haces o con lo que crees ser. Y lo único que Dios está buscando es que tú simplemente seas tú. Y que entiendas lo que Él exige de ti, que a veces es lo más simple. Obediencia por encima de sacrificio. Si hoy tú eres de las personas que posiblemente te pudiste familiarizar con que, wow, yo he estado viviendo bajo este sentido de culpabilidad por esas cosas que el varón dijo, pues mire, déjenos saber, mándanos un texto o lo que sea para nosotros orar. Porque ¿sabes qué? Hay palabras, la palabra te puede iluminar. Pero hasta que tú no hagas el trabajo de reprender, de descartar, de buscar que Dios te libere de esa mentalidad, pues esto te podrá edificar ahora. Pero llegará un momento que una prueba, una situación va a volver a hacer que tú recaigas. Porque la situación tuya es mental, en lo que tú has creído, en lo que te han vendido, en lo que te han enseñado equivocamente. El cristiano para con Dios no debe de vivir con miedo, sino más bien con un temor, una reverencia, respetando a Dios en todo tiempo. Porque el fin del miedo es que tú creas que hay un juicio que viene para ti. Entonces tú no es congruente, ni tampoco es compatible de que un cristiano que tenga miedo, o sea, que un cristiano que le sirva a Dios, pero que viva con miedo pensando que viene juicio. O sea, tú no puedes tener las dos cosas. Tú no puedes tener a un Dios que te ama y que te salvó y que ha perdonado tus pecados, pero al mismo tiempo vivir con miedo pensando que viene un juicio para tu vida. Porque entonces si tú estás viviendo en base de eso, tú no eres feliz. Tú estás viviendo con ese miedo. En cualquier momento Dios puede bajar un rayo del cielo y me puede partir en dos. En cualquier momento Dios se puede airar y me puede matar, me puede postrar en cama.
Dios ama a sus hijos. Y la Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, que Él castiga al hijo que ama. Pero la palabra castigar ahí no es castigar de juicio, no es castigar de aniquilación. La palabra castigar ahí es la misma palabra de reprender. Es la misma también que se utilizaría para corregir. No es lo mismo. Dios trata con sus hijos de una manera, con el impío de otra. Tú no, para los que son padres, digo, si a ti te quitaron los hijos porque eras siendo abusador, pues entonces esto no aplica para usted. O si hay alguien preso porque mató a su hijo o a su hija a puñetazo limpio, pues esto no aplica para usted. Pero para las personas que aman a sus hijos y que lo han disciplinado de una manera correcta, tú le dabas escarpiza y le dabas unas pelas a la pastrosa a tus hijos para tratar de enseñarle algo o para tratar de que ellos entendieran cómo no. Se buscaba corregir, disciplinar, se buscaban castigar, se les castigaba quitando, ¿sabes? Nosotros le quitamos privilegio a los hijos, eso es castigo. Hay ciertas cosas que Dios nos va a quitar, pero nunca lo va a hacer de una forma brusca, con el fin de destruirnos. Entonces no sería Dios, el Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, como lo pinta la Biblia. Sino más bien, mi amado, la intención es que usted entienda que hay ciertas culpabilidades, ciertos sentidos de culpabilidades que no es algo que Dios tiene intencionado para ti. Es producto del diablo. El diablo quiere que tú vivas bajo un sentido de culpabilidad. Que si Dios no te ama, que si Dios no te ha perdonado, que tú sigas viviendo del pasado, de aquello que ya Dios ya no se acuerda. Y tantas cosas que a veces nos mantienen a nosotros estancados. No lo permitas. Este es el tiempo de vivir bajo la gracia de Dios y con la libertad que Él nos ha permitido tener a través de su Hijo amado, Jesucristo. Dios me lo bendiga, mis amados. Dios le guarde gracia grandemente a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Si nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, mis amados, les recuerdo, denle la campanita, suscríbase, denle like para que así pueda ser notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido. Se despide su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio. Muchas gracias, bendiciones y que pasen buenas noches. Chao.